Hey, ¿qué tal? Te saluda DanteGraphicowebs.com. El día de hoy vamos a ver en este caso algo particular, pero que está relacionado dentro del mundo digital, por ejemplo para redes sociales, al momento que quieras compartir un meme, o a lo mejor a ti te comparten, pero ¿qué tal si tú también puedes crear tu propio meme? ¿Ya? Entonces en este video vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Para eso nos vamos a esta página de aquí que es ilovemg.com/es/crear meme. Y aquí tienes dos opciones. La una, puedes subir una imagen en la cual haga referencia a esa imagen o a ese meme que tú quieres, digamos, relacionar. Puedes subirlo desde tu computador, Drive o Dropbox, o a lo mejor si no quieres complicarte la vida, puedes seleccionar una plantilla. Si le doy clic aquí, vas a ver que aquí salen al menos los memes más conocidos que se ven a lo mejor en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo del gatito, aquí de Batman, como ves hay algunas, ¿sí? Entonces tú puedes escoger a lo mejor alguna que tú quieras utilizarla, y en base a eso tú puedes crear el meme, pero a partir de una plantilla preelaborada, ¿ya? Entonces suponte que yo quisiera esta imagen de aquí, ¿ya? Entonces aquí está, este es el texto que vamos a escribir. Y se me ocurre, esto lo voy a hacer en tiempo real, no sé, qué sé yo, poner tus ganancias, ya, esto, tú le puedes, en este caso, moverlo, ya, y también puedes, en este caso, como por decirte, modificarlo, qué sé yo. Y bueno, aquí estaba con negrita, pero yo quiero cambiarle de color. Ya, ahí está. Y acá se me ocurre, voy a añadir aquí texto, solo que este le voy a colocar por acá. Y de igual manera, no sé qué se me podría ocurrir, tus ganancias, a modo de ejemplo. Ya, entonces le coloco así y aquí le coloco el texto, ya, a modo de ejemplo es así, ¿no? Yo podría cambiar también la tipografía, el color y todo eso. Sí, porque cuando yo estoy aquí vas a ver que puedo, en este caso, puedo definir la transparencia, puedo escoger un color de fondo, un background, puedo hacerle cursiva, puedo cambiar incluso la fuente, ¿ya? Incluso creo que con la fuente queda mejor con esta Arial, ¿ya? Y aquí incluso para que quede mejor voy a moverlo un poquito por acá, ya, ahí estaría mejor, y aquí de igual manera, ¿no? O sea, le hacemos dependiendo de lo que queremos lograr. Entonces yo aquí lo hago de esta forma. Ok, entonces mire, yo aquí he creado mi imagen de meme. Esta es la que yo le había agregado antes. Entonces esto le voy a borrar. Ahí está, ¿no? Entonces mira, ahí tú creas tu propio meme, ya sea para tu negocio, para compartirlo con amigos o cualquier cosa, ¿ya? A mí se me ocurrió esto, pero yo podría aplicarlo algo con mi profesión. En este momento lo hice así. Y una vez que acabas, mira que también tú puedes añadir otra imagen, ¿sí? Puedes colocar también texto afuera, ¿ya? Todo depende de ti cómo tú lo quieres hacer. Entonces das clic aquí en crear meme y aquí ya se procesa y listo, ¿no? Entonces te sale aquí para ya descargar lo que es el meme. Entonces de aquí me voy al
a la carpeta de descargas en tu caso, ¿sí? Yo aquí ya lo tengo descargado. Y esta es la imagen que acabé de crear a modo de meme, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Entonces de esta forma es como puedes crear tus memes de acuerdo al texto o mensaje que tú quieras transmitir. Y bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.